Manolo Monereo, que como antes les comentaba, es politólogo, ex miembro del Congreso de los Diputados y un hombre siempre que se ha caracterizado siempre por estar en la lucha. Vamos a hablar con Manolo para ver qué análisis hace él de lo que ha pasado últimamente, de las elecciones americanas, que en el fondo son un poquito más allá que las elecciones americanas y no arrastra a todo el mundo, ¿no? Manolo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Ya andamos, pues por aquí sentado y con ganas de hacer un poquito de radio. Pues me parece una excelente idea para comenzar esta mañana. Claro que sí. Manolo, hoy precisamente, fíjate, vamos a hablar de las elecciones americanas, pero hoy precisamente es el aniversario de la caída del muro de Berlín. Uh-huh. Que parece que pasan los años, ¿no? Si uno pensara en aquel momento cuando cayó el muro de Berlín, cómo ha evolucionado la vida, ¿no? Bueno, algunos no tuvimos nunca la impresión de que la caída del muro de Berlín fuese una cosa positiva. Porque nosotros, gente como yo, tú hablabas que soy politólogo, pero llevo muchos años dedicado a la relación internacional y a la geopolítica. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de correlación de fuerza, de relación de fuerza, de poder. Y la ideología es siempre, como te diría, ¿no? Casi siempre una legitimación a posteriori del poder. Pero muchas veces la ideología no nos deja ver la realidad de la lucha por el poder que hay siempre detrás de la política en general y de la relación internacional en particular. Y dicho eso, muchos de nosotros que veíamos con cierta esperanza al principio la perestroika, nos dimos cuenta de que la URSS, gustara o no gustara, si estuviese de acuerdo o no con él, la URSS era un contrapoder al poder de Estados Unidos y de Occidente en general. Entonces, cuando ese contrapoder dejó de existir, lo que vino no fue la paz mundial, lo que vino no fue el gobierno mundial dirigido por las Naciones Unidas, lo que vino no fue la resolución de los problemas globales, lo que vino fue un nuevo poder totalizador, que lo dirigía y lo organizaba Estados Unidos. Es decir, a pesar de las buenas o las estupideces de Gorbachev, hay opiniones para todos los gustos, lo que veíamos algunos era que con el fin de la Unión Soviética y la desintegración del Pacto de Varsovia, lo que amenazaría sería un nuevo poder omnímodo en torno a Estados Unidos que impondría su relación de fuerza y de poder. Y lo notamos inmediatamente, porque rápidamente llegaron la guerra de Irak y sobre todo lo notamos en Yugoslavia y con los bombardeos de Yugoslavia de la OTAN, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que cuando la OTAN empezó a bombardear Yugoslavia, el nuevo orden mundial era un orden globalitario con un componente armado de grandes dimensiones y que ya el poder lo tenía en exclusiva Estados Unidos. Desde esa perspectiva, lo que estamos viendo ahora es el fin de ese poder de Estados Unidos. Es decir, mi generación, que hemos visto muchas cosas desde los años 60 hacia adelante, hoy hemos podido ver el ascenso y la caída del poder unipolar de Estados Unidos, el inicio de una transición multipolar hacia un mundo multipolar, de la cual, en muchos sentidos, las elecciones norteamericanas son el resultado y, en muchos sentidos, un efecto de esa decadencia de Estados Unidos. El otro día cuando hablabas con nosotros hablabas precisamente del auge de las nuevas fuerzas, ¿no? Hablabas de la India, hablabas de China, hablabas de todo esto, ¿no? Y ahora hablabas de la decadencia americana. ¿Eso lo ves tú? ¿Ves esa decadencia americana y ves claramente el empuje y el avance del otro sector? No tengo ninguna duda de eso. Es decir, otra cosa es que eso sea pacífico. Otra cosa es que eso no nos sitúe en un terreno muy peligroso. Es decir, lo que demuestra... Es decir, el tránsito no va a ser tranquilamente, digamos, o sea... No, el tránsito va a estar rodeado
de conflictos, de guerras, de contrarrevoluciones, de revoluciones, de cambios muy profundos. Y ese mundo que está emergiendo no lo frena nadie. Una gran potencia, cuando ve su hegemonía decrecer, tiene básicamente dos posibilidades, que no son necesariamente antagónicas, ¿no? Una es aceptar que viene un mundo multipolar y prepararse para él, inclusive buscando sacar partido de su actual hegemonía en crisis, y otra es oponerse a ese mundo usando, en este caso, el poder real que tiene Estados Unidos. Y el poder real que tiene Estados Unidos es básicamente político-militar. Es decir, la única supremacía indiscutible e indiscutida de Estados Unidos hoy en el mundo ya no es económica, ya no es tecnológica, ya no es comercial. Su única supremacía es la político-militar. Y el temor que tenemos algunos es que Estados Unidos use, como está usando ese poder, para impedir el surgimiento de un mundo multipolar. Entonces, en esa estamos y en esa vamos a estar viviendo con muchísimas dificultades los próximos, yo calculo, 15, 20 años. Manolo, está claro que de las dos vías que tú comentaste, lo de prepararse para el cambio y lo de oponerse, pues se va a caminar por el camino de la oposición, no del prepararse, ¿no? Y sí, efectivamente, puede que sea esa la historia. Manolo, analízanos el tema americano. ¿Cómo lo ves? ¿Tú veías previsible el triunfo de Trump? Los demócratas esperaron mucho, ya estaba todo montado, porque si aplicamos a veces la lógica, ¿no?, al sentido común, que hemos perdido el sentido común de las cosas, yo no sé, porque luego también depende de cómo analices cada partido, porque en el fondo pues las diferencias quizás no sean tantas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver. La primera cuestión fundamental, dos cuestiones previas, ¿no? O sea, la democracia norteamericana no es la democracia que nos presentan en los cines. Es un sistema, una democracia oligárquica, es decir, una plutocracia. Es decir, el consenso básico bipartidista de Estados Unidos entre demócratas y republicanos se ha basado siempre en el férreo control de los grandes poderes económicos sobre la vida pública. No solo financiando, como se financia a los partidos políticos, los grandes poderes económicos, sino con toda una estructura de poder que, de una u otra manera, lo que impide es el ejercicio de la soberanía popular. Si uno ve las elecciones norteamericanas, verá que están hechas para que la gente no vote. Es decir, las elecciones norteamericanas no son como las nuestras, donde hay un censo, donde te mandan las papeletas a tu casa, donde cuando votas tienes que votar en el censo. No. En Estados Unidos, primero, cuando se elige un presidente, no se elige al presidente. Se eligen a unos compromisarios que están distribuidos por estados. Eso es la primera cosa fundamental. Y donde no hay una regla proporcional entre los estados, hay una relación, obviamente, entre compromisario y voto, pero no hay una regla proporcional. Esa es la primera cosa. Tú eliges compromisario y se puede dar la paradoja de que en votos populares tú tengas mayoría y sin embargo no tengas mayoría en los compromisarios, que son los que cada estado tiene fijados, y si tú ganas te llevas todo. Es decir, si un estado tiene 11, por ejemplo, pues si tú ganas por un voto te llevas todos los 11 compromisarios, y por lo tanto es un sistema además rígidamente mayoritario en la elección del presidente. La segunda es, tienes que inscribirte. Es decir, para votar hay que inscribirse, y no es fácil inscribirse. Y luego ya, para que si fuera ya poco, se vota en martes. Es decir, siempre se vota en días de trabajo, sobre todo buscando que las clases populares no voten. Si a eso le da el sesgo racial y de clase que hay en el sistema, en la sociedad norteamericana, verá que las enormes dificultades que tienen los afroamericanos y los latinos para votar en unas condiciones como esta. Y a su vez todo eso está permeabilizado, bloqueado
por la financiación privada de las fuerzas políticas que en estas elecciones han sido de enorme dimensión. Es decir, ahora mismo el dinero que se ha invertido en las elecciones ha sido enorme, ¿no? Por lo que eso tiene, ¿no? Es como la venta de un producto que lleva así desde hace meses. Esa es la primera cuestión. O sea, estamos ante el gobierno del dinero, es decir, una plutocracia. La segunda cuestión fundamental es que Estados Unidos vive desde casi el inicio de la globalización, que es un proyecto nítidamente americano, vive una crisis interna social muy importante. ¿Por qué? Porque el consenso social básico, que se remonta quizás con demasiada literatura al New Deal, ese consenso social básico ha ido desintegrándose. Y sobre todo, la globalización significó una desindustrialización muy fuerte de los Estados Unidos, una financiarización enorme de la economía y, sobre todo, un incremento sustancial de la desigualdad. En ese mundo plural se ha ido produciendo un cambio en la composición social y en la estructura del voto. Se puede decir antes que el voto que se ejercía por parte de las clases populares y trabajadoras era un voto en favor de los demócratas. Y que la gente más rica, la gente más pudiente, gente que tiene un papel más significativo en la estructura económica y social, votaban republicanos. Luego tienes que darle el sesgo que te dice si eres de grandes ciudades, si eres del campo, si eres del interior o de las periferias. Eso ya se puede ir discutiendo más. Bueno, eso ha ido cambiando enormemente en Estados Unidos. Y hay una parte fundamental que, por ejemplo, representa muy bien el actual, el que va a ser el futuro vicepresidente Vance. Ha habido un componente que es la clase obrera blanca. Una clase obrera blanca que ha cambiado su voto del Partido Demócrata al Partido Republicano. Es decir, que hoy Trump ha ganado en bastiones demócratas y se puede decir con toda claridad que el sesgo básico es que las clases populares, las clases medias, las clases trabajadoras, los asalariados, sin estudios superiores, todo ese sector, una gran parte ha votado republicano. Mientras que, curiosamente, esto lo ha dicho Bernie Sanders hace un par de días, curiosamente, la élite económicamente más poderosa, las capas medias con estudios superiores, situadas en el sector servicio y con capacidades de gestión, todo eso han votado al Partido Demócrata. Es decir, la sociedad norteamericana está cambiando. Y el gran error que tenemos en Europa, y especialmente en nuestra incultísima prensa nacional, estatal, y sobre todo, con un conocimiento muy poco claro de la sociedad y de la estructura social norteamericana, que intentamos llevar nuestra visión europea a Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos vive un conflicto social latente que yo llamaría que está muy al borde de una guerra civil. Eso es lo que aquí no se entiende, porque seguimos con el mito de que es la gran democracia, la democracia más antigua. Pero porque nosotros lo estamos comparando con lo nuestro, ¿no? Claro. O sea, con nuestro modelo. Entonces tú ahora, por ejemplo, acabas de comentar un montón de historias. Mira, por ejemplo, que yo digo, se eligen los compromisarios, como dices tú, ¿no? Se eligen los compromisarios. Tampoco aquí estamos, cuando votamos no estamos votando al presidente del gobierno. Nosotros, claro. O sea, esto, ¿no? Pero luego hablaste de inscribirse. Claro. Pero, o sea, es decir, un americano no puede votar si no está inscrito. Efectivamente. Tienes que ir a inscribirte. Eso se ha intentado agilizar, pero todo el sistema norteamericano, desde Madison y lo que ellos llaman los padres fundadores, tiene un sesgo de clase muy significativo, que es impedir la soberanía popular. O sea, el sistema norteamericano, el republicanismo norteamericano no es democrático, es oligárquico, patricio. Y todo el objetivo ha sido impedir que las clases populares voten
y que tengan capacidad decisoria. Por eso lo que hacen es un juego que ellos llaman equilibrio o balance de poderes, para impedir que haya un órgano, en este caso el Parlamento español, por entendernos, que no es equiparable sin más a la Cámara de Representantes, donde ahí reside de alguna manera la soberanía popular, escogida en un sistema parlamentario, en unas elecciones, en este caso, que valorizan la participación, fomentan la participación, y que considera que la clave de un sistema es, para legitimarse, es acudir a la urna. En Estados Unidos no. Y prueba de cuanto ello menos mejor, sí. Cuanto menos mejor. Y no solamente eso, sino que tiene algo que se olvida. Mira, Manolo, una cosa, ¿y por qué es que el tiempo avanza? Quiero tocarte. Vamos a ver. ¿Y por qué? Sí. ¿Cuál es el análisis? ¿Por qué la parte de los trabajadores, la parte de negros, la parte migrante, todo eso ahora teóricamente, y yo soy el primero que cometo el error, porque lo estamos como viendo desde el punto de vista nuestro de aquí, ¿no? ¿Cómo es que ese voto va precisamente para el que se supone que va a ir en contra de ellos? Porque es que eso es lo que decimos nosotros, pero ellos no lo dicen. Esas son las Eso es lo que decimos nosotros. Vale. Esas son las porque lo analizamos. Vale. Que esas aquí son las chorradas que dicen nuestros medios de comunicación. Sí. Por eso dicen, están horrorizados nuestros medios de comunicación, sobre todo la progresía, ¿no? Están horrorizados. ¡Ay, que viene el coco! ¿Cómo es posible que voten a un tío? Primero, porque el término izquierda-derecha no tiene nada que ver con la vida pública norteamericana, nos lo dicen los propios politólogos norteamericanos. En segundo lugar, porque el problema real de Estados Unidos, como pasa también en nuestras sociedades, es una división entre los que se han beneficiado de la globalización y los perjudicados por la globalización. Es decir, con aquellas élites que están de acuerdo con la globalización, que aquí en España va desde el Partido Popular al Partido Socialista, y aquellos sectores que no están de acuerdo con la globalización, primero porque la han sufrido negativamente, y segundo porque cada vez más ven sus derechos laborales, sindicales y económicos perjudicados. Entonces, desde esa perspectiva, querido amigo, lo que estamos delante es una incapacidad enorme para entender que en Estados Unidos hay una reacción contra la globalización en términos conservadores. Esa reacción podría ser de izquierda, pero no lo es en Estados Unidos. Y no lo es en Hungría, y no lo es en Polonia. Es decir, en casi todos los países europeos ya ha desaparecido la izquierda. Sí, esa determinación en función de cómo te vaya en la globalización es lo que explica en gran medida que las clases populares no estén de acuerdo con la élite globalista y con el consenso que va, básicamente, y que representa el Partido Demócrata, que es hoy el partido de los ricos, de los poderosos, de los que están por la globalización y los que están a favor de la guerra y de la intervención militar. Es que eso es lo que aquí se olvida. Es decir, hoy, cuando vemos las lágrimas de cocodrilo que una parte de la izquierda dice y que los grandes medios de comunicación dicen, las lágrimas de cocodrilo, veremos que se quejan de que le van a quitar la financiación para la guerra a Ucrania, a Zelensky, y se quejan de que qué consecuencias va a tener eso en la competición con China. Es decir, la élite europea y la élite que no gobiernan están con el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata representa a lo que en Estados Unidos se llama los liberales imperialistas. Eso no tiene mucho que ver con la posición que tiene Donald Trump. Ahora bien, una cosa es lo que Donald Trump diga, otra cosa es lo que vaya a hacer, otra cosa es lo que le dejen hacer. Es decir, hoy lo que estamos es ante un batacazo de enormes dimensiones de esta élite del Estado profundo norteamericano, como así se dice ahora, y que no han sido capaces de ver, o no han querido ver, o han ocultado, para manipular el voto, que había un tsunami en la sociedad americana contra los demócratas, que Biden no lo pudo frenar, y Kamala Harris, con un apoyo descomunal económico en la mayoría de los medios de comunicación, no lo ha podido hacer. Entonces leemos la prensa española, leemos los grandes medios, y empiezan a insultar a Donald Trump sin más, y a insultar al pueblo americano porque ha votado mal. El problema no es insultar, el problema es
explicar por qué. Y tiene que ver con lo que antes he dicho, con la desigualdad, con que dice, la economía norteamericana va bien. Claro que va bien. Y a renglón seguido te dice, bueno, y si va bien, ¿por qué los pobres están en contra? Por la inflación, porque los salarios no alcanzan, porque la desigualdad se incrementa, porque los ricos son cada vez más ricos, porque los poderosos son cada vez más poderosos, porque los medios de comunicación están en gran parte en manos de los poderes económicos, porque la gente ya no confía en los medios de comunicación. Es decir, hay un mundo que está cambiando y que en Estados Unidos lo está haciendo de una manera muy rápida, muy radical, y tiene que ver con lo que antes decía. Es decir, siempre hay una relación, no siempre simétrica, entre política interna y política internacional. En el caso de Estados Unidos, su política imperial es una política que siempre ha estado muy marcada por las contradicciones internas. Y ahora mucho más. Por eso hoy, todos los que han defendido el imperialismo liberal, el intervencionismo militar, estaban detrás de los demócratas, y los que han pretendido y pretenden buscar otra salida que no termine en la guerra y que busque fundamentalmente los intereses de Estados Unidos y de la mayoría norteamericana, es la que defiende Donald Trump. ¿Lo va a hacer? ¿Soy optimista? No. ¿Lo puede hacer? Tengo mis dudas. Ahora bien, lo que me sorprende es que lo que vienen diciéndonos mucha gente desde hace años de los cambios que se han operado en la vida norteamericana, aquí se pase de ellos y nos sigamos, por decirlo así, sigamos viviendo en una utopía que Estados Unidos es la democracia perfecta, Estados Unidos es la sociedad que adoramos, Estados Unidos nos va a salvar. Pues no, ese mundo, si alguna vez existió, hace ya muchos años que desapareció. Manolo, qué interesante seguir hablando contigo. El tema es que tienes que entrar ahora con otra emisora y no podemos continuar. Mira, nada, te emplazo para otro día y seguimos hablando del tema. Disponible. Vale, me parece súper interesante. Entonces, ya para finalizar, el malo quizá no sea tan malo, ¿o qué? No, el malo sigue siendo malo. Pero lo que no me creo es que Kamala Harris fuese la buena. Esa es mi diferencia fundamental. Ya. Mi idea de fondo es que Estados Unidos es un Estado oligárquico, una democracia oligárquica, que tiene una vocación claramente imperialista e intervencionista política militar, que así lo ha hecho siempre, nunca ha dejado de hacerlo, que como decía el presidente Carter, es el Estado más belicoso de la historia, solamente 16 años ha estado sin guerra, 16 años en su historia, y es un Estado profundamente intervencionista que hace de la intervención militar una parte fundamental de su vida. Hay países como Nicaragua que han sido intervenidos 30 veces por Estados Unidos en un siglo, es decir, o la República Dominicana, o la Cuba antes de Castro. Es decir, en América Latina no ha habido un golpe de Estado en el siglo XX que no haya estado detrás de Estados Unidos, incluido las dictaduras de Chile, de Argentina. Y ¿y esos han estado en todos los gobiernos Claro. Detrás han tenido tanto a demócratas como a republicanos? Claro, porque ese es el consenso básico bipartidista. El consenso básico, otra vez, no digo que no existan contradicciones, claro que existen contradicciones entre uno y otro, pero ¿qué diferencia sustancial ha habido entre Bush padre, Bush hijo, por ejemplo, y entre Obama y otros presidentes norteamericanos, Johnson, por ejemplo? O sea, entonces, ha habido diferencias, sí, en la política interna. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, que fue un elemento fundamental, sin embargo, todo el proceso, esto es una cosa interesante siempre, ¿no? Que la historia no admite juicios muy generales y hay siempre que matizar la opinión de uno, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, te pongo el ejemplo ese, ¿no? El mayor desarrollo del Estado social, de los derechos sociales en Estados Unidos, está unido a la guerra de Vietnam. Y hay una relación en eso, es decir, la guerra de Vietnam fue tan dura y fue vivida tan duramente por Estados Unidos que eso le permitió al establecimiento, a los gobiernos, en este caso demócratas, buscar el consenso de la sociedad implementando derechos sociales y mejoras sociales. Eso ha durado muy poco. Llegó Ronald Reagan y eso lo terminó. Y a partir de ahí lo que ha habido es
un desmantelamiento de la red industrial tecnológica de Estados Unidos en un sentido muy amplio, y a su vez una desindustrialización muy fuerte, que ha perjudicado fundamentalmente a la clase trabajadora blanca, que es uno de los actores fundamentales, junto con los agricultores y en el interior de los propios estados, donde más votos ha sacado Trump. Y por lo tanto, aquí no se trata de bueno y malo. Aquí lo que se trata es de un proyecto imperial, con tradiciones dentro del imperio, y que ya veremos a dónde nos lleva. Mi crítica fundamental no es que yo tenga una opinión positiva de Donald Trump, que no la tengo. Mi crítica es que no tengo ninguna opinión positiva ni de Biden ni de Kamala Harris. Vale, perfecto. Manolo, un abrazo, te seguimos en contacto contigo y nos sigue en otro momento. No quiero abusar demasiado de ti, ¿viste? No te preocupes, hijo. Vale. Nos vemos. Gracias, Manolo, un abrazo. Chao, adiós. Bueno, pues otra visión, ¿verdad? Otra visión interesantísima del análisis de las elecciones americanas, ¿no? Cosas muy importantes que quizá, lo que bien comentaba Manolo Monereo, de que cometemos el error de analizar todo bajo nuestra óptica, con nuestras formas de pensar y de sentir y de creer que allí pues es igual que aquí, con los mismos métodos, etcétera, y no es así. Bueno, pues nada, nos vamos con el primer